Buenas tardes, bienvenidos al canal del Profe de Español. Quédense hasta el final de este video porque hoy vamos a ver cómo podemos encontrar la idea central de un texto aplicando estos 5 pasos. Miremos entonces cómo funciona cada uno de estos pasos. Iniciemos con el primer paso. El primer paso lo denominamos revisión paratextual. Cuando estamos hablando de los paratextos nos referimos a aquellos elementos que acompañan al texto pero que no son necesariamente el cuerpo del mismo. Es decir, podemos hacer una verificación de lo que nos dice el título, de qué información trae la imagen, si hay una imagen acompañando a nuestro texto, y además si hay algún dato bibliográfico que nos ilustre algo más. ¿Esto por qué es importante? Porque en el título, por ejemplo, podremos encontrar el tema y en ocasiones la postura del autor acerca del tema. En la imagen, pues referencias acerca de dicho tema, y también en la ficha bibliográfica podemos encontrar de dónde viene ese texto, en qué libro está, incluso esto nos puede decir a qué tipología textual corresponde. Toda vez que hemos hecho este análisis, pasamos al segundo paso. Esto se trata entonces de dividir el texto. ¿Y qué herramientas vamos a tener en cuenta para poder dividir el texto? Miremos. Cuando ya hemos hecho la revisión paratextual, ya hemos revisado título, imágenes, aspectos bibliográficos que nos trae el texto, pasamos a hacer la división. De esta manera no lo vamos a abordar todo, sino que lo vamos a abordar por fragmentos. Pero ¿qué se hace necesario? ¿Qué tenemos en cuenta? Es vital que recordemos la puntuación. Entonces, para hacer esta división yo voy a tener en cuenta la puntuación. Por ejemplo, si yo me encuentro con un punto y seguido, eso puede significar que no van a cambiar de idea, sino que me la van a acabar de explicar. O si me encuentro con una coma, pues puede ser una continuidad de la idea o puede ser que viene una enumeración. Entonces tiene que recordar cuál es la función de los signos de puntuación para que haga la división. Recuerde que la idea de dividir el texto es poder tematizar los párrafos. Ya así vamos a saber, en este primer párrafo nos brindan la introducción del tema, nos brindan un concepto, en el segundo nos brindan unos ejemplos, en el tercero hacen la finalización del tema. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es el uso de conectores. Recuerden que los conectores nos ayudan a tematizar las ideas. Por ejemplo, si yo me encuentro un pero, un sin embargo, un no obstante, eso significa que va a haber oposición a la idea anterior. Entonces, para poder entender qué me dice este fragmento, voy a tener en cuenta la puntuación, porque la puntuación cumple una función, y también el uso de conectores. Ya he hecho la revisión paratextual, ahora he dividido mi texto comprendiendo de qué se trata cada uno de los bloques de información que contiene. Dicho esto, vamos al paso número 3. El paso 3 es un poco más complejo porque implica mis conocimientos acerca del lenguaje. Como voy a hacer una selección de palabras, pues mi banco lexical es importante allí. Miremos cómo se hace el paso 3. Toda vez que ya he realizado los 2 pasos anteriores, ahora sí voy detrás de la significación, voy detrás de las palabras. Es decir, voy a verificar qué palabras conozco, qué palabras siento que le dan significado al texto y las voy a subrayar. Pero ¿qué pasa si la palabra que yo encuentro no la conozco? Aquí tengo 2 posibilidades. La primera es analizar el contexto de esa palabra. En el análisis del contexto lo que hacemos es verificar si las palabras que orbitan alrededor de esa que no conozco me brindan algún tipo de información, si la ayudan a definir o si a través de ella, como clave de contexto, yo puedo encontrar un sinónimo o encontrar un antónimo. O también puedo analizar la forma de la palabra, la estructura de la palabra para determinar si de ella conozco algo. Veamos este ejemplo. Si el contexto no me da la palabra, entonces analizo la estructura de la misma. Por ejemplo, vengo leyendo este texto y me encuentro con la palabra antropocentrismo y no sé qué es. Pero recuerdo que mi profesor me explicó que la palabra antropología tenía 2 partes. Antropos, que significaba ser humano, y logos o logia, que significa estudio, ciencia, análisis. Entonces, con esta partícula ya sé que si acá dice antropo, pues se refiere al ser humano, y que si acá dice centrismo, entonces estamos poniendo al ser humano en el centro de algo. Y a través de la estructura de la palabra, de reconocer sus prefijos, sus sufijos, de reconocer sus raíces, de reconocer su etimología, también puedo entender el término, también puedo darle significación, comprendiendo así un poco más el texto que estoy leyendo. Ya hemos cumplido con 3 pasos, hemos hecho una revisión paratextual, hemos mirado título, elementos bibliográficos, imágenes,
Además de eso, nos hemos enfocado en la puntuación, en el uso de conectores para dividir nuestro texto y tematizar los párrafos. Luego de esto hemos seleccionado el vocabulario y con todo esto ya podemos iniciar nuestro proceso de interpretación. Entonces, lo que sigue es que a partir de la selección que hicimos, pues construimos unas pequeñas ideas. Estas pequeñas ideas funcionan como microestructuras y si las sumamos, nuestro proceso de interpretación es mucho más amplio y así podemos ir al paso número 5, que es el último paso, y es la construcción de una gran idea. Es decir, ya con esto, el estudiante, el lector podrá decir, este texto se trata de, porque ya ha hecho una revisión a partir de 5 estrategias que le permiten interpretar. Espero que este video les sea de utilidad, mucho más ahora que vienen las pruebas de estado. Un abrazo y muchas gracias para todos.